Nos da mucho gusto en esta mañana todos ustedes que a través de las redes sociales están sintonizando estas conferencias y esta serie titulada La invasión de Rusia sobre Israel. En medio del mundo desarticulado en que estamos viviendo, no tenemos más que dos opciones los cristianos. Una, dejarte dominar por el miedo y acabar en el pánico, donde ya estás completamente en el suelo, tu fe ya ha sido debilitada, quebrantada por los poderes de las tinieblas. Y un cristiano que pierde su fe, un cristiano que se amarga o que dice, no, ya para qué esto, ya para qué aquello, es un cristiano derrotado. Y la segunda opción es conocer y tener la información detrás de los eventos que están sucediéndose y entender por qué está pasando lo que está pasando. Y para eso necesitamos este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces el mundo se encuentra, ustedes no se imaginan, las compañías farmacéuticas, no sé si ustedes entiendan que casi el 70% de las medicinas que se venden en Estados Unidos vienen de China. Las enfermedades para el cáncer, para la diabetes, para la depresión, vienen de China, las fabrica China. Imagínense nada más, el 70% de las medicinas. Entonces, lo que más han prescrito actualmente y recetado los hospitales y todo han sido antidepresivos. Porque el mundo se encuentra en una depresión y ansiedad y estrés como nunca en la historia. Y estoy hablando no de adultos, estoy hablando de jóvenes de 12, 13 años a 25 años, donde se encuentra el rango más elevado de ansiedad y depresión actualmente en el mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos. Y aunque los veamos como los veamos, no se imaginan por dentro cómo sufren ellos de muchísima ansiedad. Y cuando no entendemos lo que está pasando en el mundo, pues entonces nos llenamos con más de ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Y estamos rodeados de un mundo lleno de mentiras, porque los medios de comunicación, la televisión, el radio, etcétera, etcétera, periódicos, revistas, filósofos, escritores, politólogos, todo lo que oímos son opiniones de seres humanos que no ven mucho más adelante porque no tienen el conocimiento que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, y es lógico que tengan que exponer, pues yo pienso que va a pasar esto en Ucrania, yo pienso que hay una guerra nuclear, yo pienso que se va a acabar esto, yo pienso que se va a convertir ya la moneda digital, y encontramos tantas opiniones de tantas personas y no venimos a las Sagradas Escrituras. La única luz a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Jesucristo regrese. No pierdas de vista este libro en tu vida. Síguelo a donde quiera que vayas, consúltalo día y noche, medítalo, memorízalo, asimílalo, digiérelo, léelo, estúdialo, para que tú puedas realmente tener esa luz, porque Dios nos ve inmediatamente, porque el hecho que tú vengas a la Biblia demuestra fe. Dejas de leer la Biblia es porque no crees lo que dice, y si tú no crees lo que dice, bajas el escudo, Efesios 6, ¿cómo se llama el escudo que tenemos? El escudo de la fe. Imagínate nada más, ya. Trata de digerir la palabra de Dios, bajas el escudo y te quedas a merced. Es como en un campo de guerra, salir a la intemperie, sin casco, sin blindaje, sin botas, sin ninguna cosa que defenderte, y te balacea el enemigo por todos lados. Así andan muchos cristianos, muchos que se dicen cristianos, así están en el mundo. Andan así esperando, ¿verdad?, que el diablo llegue y te meta ideas, mentiras, amigos que cagas en drogas, en alcoholismo, en sexo, en fornicación, en pornografía, etcétera, etcétera, porque están sin blindaje. No tienen nada con qué defenderse de los dardos del enemigo.
Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Nos encontramos en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Y el capítulo 39, tal vez hoy terminamos esta serie, la invasión rusa en contra de Israel. Les dije que la segunda opción que tenemos los cristianos es informarnos para que comprendamos lo que se encuentra detrás de lo que pasa en el mundo y podemos claramente seguir el plan, la cronología de Dios y tener paz. Y saber que nunca Dios, nunca nos va a abandonar, ni nos va a dejar. Pero es imposible estar protegidos sin la fe. Somos sostenidos por el poder de Dios, dice el apóstol Pedro, por medio de la fe. Sostenidos por medio de la fe. Porque creo lo que la Biblia dice y no me muevo de ahí. Y es mi bastión, es mi columna, es mi fundamento sobre el cual estoy parado. Antes de seguir con este pasaje de Ezequiel, quiero compartirles a ustedes lo que pasa detrás de la invasión de Ucrania por medio de Rusia para que podamos comprender lo que hace 2700 años que se escribió Ezequiel. 2700 años nos dice Dios exactamente lo que iba a pasar en el tiempo que estamos viviendo. Pero para comprender lo que está pasando necesitamos entender la mentalidad o la psicología de Vladimir Putin. Tenemos que entender cómo piensa este hombre, por qué está haciendo lo que está haciendo, y tenemos que entender cómo actúa Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea, que son dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, que se han enfrascado. Ya no es Rusia contra Ucrania, son las dos mitades del mundo se han enfrascado en medio de esta guerra para poder llegar a la destrucción final de la humanidad. Sabemos que esta guerra no va a producir la tercera guerra mundial, pero el mundo por primera vez en la historia tiene el potencial para terminar unos con otros y para lograr un gobierno global, económico, político y religioso. Vamos a tratar de entender un poco a Putin y vamos a tratar de entender un poco al occidente y vamos a ver que ninguno de los dos tiene la razón. Pero una vez que comprendamos la posición de cada uno, vamos a entender lo que está pasando y vamos a saber claramente al venir a la Biblia cómo la Biblia nos desentierra y nos ilumina y nos quita las tinieblas para poder ver el mundo no como lo ven los seres humanos normales, sino como lo vemos los hijos y las hijas de Dios. No cabe duda que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está determinado a moldear el futuro conforme a la antigua Unión Soviética. Partamos desde este punto. En 1991 el comunismo cayó con Mikhail Gorbachev. Y desde entonces hasta nuestros días, hasta hace algunos años, el mundo cuando vio que cayó el comunismo dijeron, ahora sí terminó la Guerra Fría. Vamos, el capitalismo va a prevalecer y va a prevalecer el libre mercado y ya no nos preocupemos de bombas atómicas porque el mundo ha madurado y vamos a llegar a un punto en el que nos damos cuenta que no podemos seguir así, etcétera, etcétera. Son personas futuristas, utópicas, que no se dan cuenta de la realidad del corazón del ser humano. Entonces, en el año 2000, hace 22 años, llega Putin al gobierno de Rusia y él se da cuenta que cuando cayó el comunismo, la Unión Soviética, que prevalecía antes y que estuvo en guerra fría contra Estados Unidos, perdió el 30% de su territorio. Cuando cayó el comunismo en el 91, el 30% que pertenecía a la Unión Soviética lo perdieron. Y entre esto que perdieron está Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Afganistán, etcétera, etcétera. Casi todas las naciones que se encuentran actualmente junto al Mar Negro
y al mar Caspio. Entonces Putin ha comenzado a planear como ex director de la KGB, que es la sociedad secreta o el corporativo secreto político usado por la Unión Soviética para espiar el mundo, y para que haya sido director de la KGB y agente de la KGB, él tiene una visión impresionante de todas las naciones y cómo funciona el mundo. O sea, es un hombre sumamente capacitado y es el mejor estratega militar que hay ahorita en el mundo. Y esto no es para echarle flores a Putin, estamos analizando fríamente, de una forma completamente balanceada, ¿verdad?, la personalidad de una persona. Entonces Putin quiere regresar otra vez a Rusia, el antiguo territorio que perdió en el comunismo. Y en el siglo XXI que nos encontramos, se juntaron la OTAN y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha prevalecido, lo sabemos, como la potencia militar, política, religiosa, económica número uno desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos dicta los mandamientos de la ONU, dicta de la Organización Mundial para la Salud, y los gobernantes, todo el mundo ha querido estar bien y contento, y que Estados Unidos le permita realmente hacer más dinero. Entonces Putin se da cuenta que Estados Unidos y la OTAN violan el Pacto de Varsovia. ¿Qué es el Pacto de Varsovia? Bueno, se firmó para que la OTAN o el Ejército de Europa, para llamarle así, que en inglés se llama la OTAN o tiene otras siglas, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, pudiera no continuar tomando territorios hacia el nororiente de Europa, para que a Rusia la dejaran en paz y respetaran, ya que no se metiera a nadie con la OTAN ni tampoco a la Unión Europea. Estados Unidos viola el Pacto de Varsovia y convence a la OTAN a que sigan avanzando hacia el norte de Europa, y Putin se da cuenta, aquí está Rusia y aquí está Europa, que comienza el ejército de Europa a subir y acercarse a Rusia. Y ahí estaban los países bálticos, Estonia, Lituania, Finlandia, bueno, que ya está un poquito más retirado, Kirguistán, Kazajistán, etcétera, etcétera. Y Putin lo percibe como un peligro, porque el objetivo principal era Ucrania. Casi todas las naciones que se independizaron de Rusia son musulmanas, menos Ucrania. La mayor parte de los ucranianos son rusos mezclados con otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Putin ve que va avanzando la OTAN y que se están acercando a Ucrania, hace un ejército para rodear a Ucrania y darle un mensaje a la OTAN y a Estados Unidos: aquí no se acerquen, porque si ustedes toman este terreno que es Ucrania, solamente les falta poner misiles nucleares apuntándome hacia mí. Y si Putin permite que Estados Unidos y la OTAN pongan misiles apuntando hacia Rusia, en 15 minutos destruyen Rusia, porque Ucrania a Rusia un misil vuela en menos de 10 minutos. Entonces dice, esto no lo puedo permitir. Como si a México pusieran, llegar a Rusia a México, llegar a China a México y pusieran misiles apuntando a Estados Unidos, ¿ustedes creen que iban a permitirlo? ¿Qué pasó en la guerra del 61-62? Bueno, la que parecía guerra cuando Nikita Khrushchev puso misiles en Cuba, ¿se acuerdan? Apuntando a Estados Unidos. El presidente Kennedy se dio cuenta con los satélites que había misiles en Cuba y le dijo a Nikita Khrushchev, en aquel tiempo ministro de Rusia: o lo sacas o entramos a una guerra mundial. Y finalmente, gracias, fueron 2 semanas de un conflicto. Está en la televisión y en todos lados esta historia de desde la Segunda Guerra Mundial. Es el único tiempo en que el mundo estuvo a punto de una conflagración nuclear, cuando Cuba apuntó misiles a Estados Unidos. Y así pasa, esa es la guerra de las naciones. Entonces Putin se da cuenta y manda 150,000 soldados a rodear Ucrania, y comienzan las noticias por todos lados. No, bueno, vamos a dejar lo que haga, no creo que haya una intervención. Él no puede realmente creer lo que él está diciendo, está alardeando.
así que pues no hay ninguna preocupación. Y entonces se dan cuenta que entra Ucrania con 150,000 soldados, rodeando casi toda la frontera oriente de Ucrania, con soldados rusos, y entonces el presidente de Estados Unidos consulta con el presidente o el jefe militar de la OTAN, con la presidenta en el tiempo era mujer de la Unión Europea, y se juntan los tres, Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, para poder hacer un plan e impedir que entre Rusia a Ucrania con soldados. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a castigarlo económicamente. Vamos a bloquear los bancos del dinero ruso, que no puedan sacar dinero. Vamos a bloquearles el SWIFT, que es el medio para hacer transferencias internacionales de dinero, y vamos a ahogar económicamente a Putin. Se equivocaron en esta estrategia, se equivocaron rotundamente, y fue una vergüenza y un ridículo lo que han hecho hasta este momento. ¿Por qué? Bueno, no contaban que China le dijo a Putin: no te preocupes, dame la mano y yo te ayudo. Irán, no te preocupes. La India, no te preocupes. Las naciones musulmanas, no te preocupes. El norte de África, no te preocupes. Y el mundo no reaccionó como creían que iba a reaccionar. Entonces comenzaron algunas naciones a mandar a Ucrania dinero, municiones, todavía siguen mandando, etcétera, etcétera, para poder tratar de impedir que realmente Putin pudiera conquistar o tener el control de Ucrania, cosa que, acuérdense ustedes, lo dijimos desde el púlpito: Putin no va a salirse de Ucrania, porque Ucrania aparece en Ezequiel 38, con la palabra de Magog. En el capítulo 38 de Ezequiel que estamos viendo, se profetiza una invasión de un hombre llamado Gog, que significa cabeza, líder, comandante, jefe. Es lo que significa la palabra Gog. Y Magog es la zona geográfica del sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, que son las repúblicas que se dividieron en el 91 y se separaron de la Unión Soviética. Entonces, toda la zona de Magog es la zona precisamente donde se encuentra Ucrania. Entonces, al leer la Biblia, lo dijimos, lo anunciamos, y aquí él no se va a invadir Ucrania, no va a permitir nunca, jamás, hagan lo que hagan, dejar su proyecto de volver a restaurar las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, como lo ha hecho hasta este momento. Y el mundo se encuentra en una confrontación de poderes actualmente entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Putin dejó clara su misión en un tratado de casi 5,000 páginas, publicado en julio del año 2021, que se tituló de esta manera: La unidad histórica de rusos y ucranianos. En el 2021, Putin hace un tratado en un libro casi de 5,000 páginas, donde dice lo siguiente. Escuchen lo que él dijo desde el 2021. Insisto en que todos los descendientes de Belarus, que está al norte de Ucrania, Rusia y Ucrania, provienen de Rus, un pueblo antiguo que se estableció entre el Mar Negro y el Mar Báltico. O sea, Putin dice: todas estas repúblicas que se separaron, los voy a volver a reunir otra vez, porque pertenecen a Rusia, principalmente Ucrania, que pocas veces en la historia de Ucrania ha tenido una independencia. Este tratado, junto con otras declaraciones que Putin hizo, dejó claro que anhela un mundo donde Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierno sobre la población islámica o eslávica, compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, y las otras naciones que se separaron y que se encuentran geográficamente en Ezequiel capítulo 38 de las Sagradas Escrituras, hace 2,700 años.
cuando la palabra Rusia ni siquiera existía. Pero vemos que de ahí viene la palabra Rosh en el hebreo, de donde se derivó la palabra de Rusia. Hasta este momento, repito, las sanciones económicas no han funcionado. Y ahora que se dan cuenta que no le importó a Putin que le bloquearan el SWIFT y que el dinero, etcétera, etcétera, se une con China y con otras naciones del Medio Oriente, síganme con mucho cuidado de aquí en adelante, para tratar de quitarle al dólar, de donde provino la idea, fue la idea de Joe Biden, que convenció a la Unión Europea y convenció a la OTAN de que lo sancionara económicamente. Putin y China hacen un plan con el Medio Oriente para quitarle al dólar la supremacía del modelo de moneda que compra el petróleo. ¿Qué quiero decir? Desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron en lo que se llamó el Congreso o la reunión o la cumbre de Bretton Woods, donde casi Inglaterra gana el concurso para ver con qué moneda se iba a comprar después de la guerra el petróleo. Pero ganó Estados Unidos. Y desde 1945 hasta nuestros días, hasta el siglo XXI, México quiere comprar petróleo, tiene que ser en dólares, tiene que convertir la moneda mexicana en dólares. El Salvador quiere comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Argentina quiere comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Europa quiere comprar petróleo, tiene que convertir los euros en dólares. O sea, el dólar es la moneda que prevalece en el mundo para comprar petróleo. Los árabes quieren comprar petróleo, tienen que pagarlo en dólares. Y esto ha beneficiado a Estados Unidos, por lo que se ha convertido Estados Unidos en el país, en la nación más poderoso en todos los aspectos, bélicamente, económicamente, políticamente, religiosamente, del mundo entero. Y esto despertó desde luego, ¿verdad?, envidias, celos, sobre todo de aquellos que perseguían todavía, querían desenterrar la ideología del comunismo. Y comenzaron a tachar a Estados Unidos de imperialista, sin ni siquiera saber en el diccionario de la lengua y la literatura española, sin consultar ni siquiera lo que significa la palabra imperialista. Imperialismo es un imperio como Rusia, se podía llamar Estados Unidos o el imperio babilónico, el imperio griego, que cuando conquistan a una ciudad o una nación, se adueñan de ese lugar y por eso se llama imperio. Extienden, como el gobierno romano, el imperio romano extendió increíblemente norte de África hasta el Medio Oriente, su imperio. Pero Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que ha entrado a alguna nación, nunca se ha quedado en esa nación. Llegaron a Panamá y sacaron al dictador de Panamá, que era un traficante tremendo de drogas. Llegaron a otras colonias que había en Europa, etcétera, etcétera, y establecen, lo tratan. Llegaron a Irak, en la guerra de Irak con Saddam Hussein, dejaron que Irak pusiera un presidente iraquí, se salieron de ahí, dejaron soldados para prevenir que no hubiera más levantamientos. Pero no se puede calificar a una nación de imperialista cuando jamás ha tratado de abarcar más territorio que el que actualmente tienen. Entonces, hasta este momento, ¿verdad?, no funcionaron las sanciones económicas. ¿Y qué hizo Putin? Como estratega, ¿qué es? Resulta que tampoco vean nada más que cómo está el mundo de tonto, ¿verdad? Parecen chamaquitos jugando con juguetes. Hay una inmadurez política, diplomática, como dijo Henry Kissinger. Por el amor de Dios, cuando comenzó la guerra, dejen que se quede Ucrania con Rusia, que de por sí pertenece a Rusia, y para que haya más muertos y sanciones económicas. Y ahora toda Europa está sufriendo económicamente por las sanciones económicas, porque Rusia le provee el gas a Europa en un casi 60%. Él tiene la llave del Nord Stream 1, que es un gasoducto que viene de Rusia y llega hasta Alemania, y Alemania surte a las demás naciones de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace Putin? Muy bien, me quieren acorralar, me quieren cercar, le cierro la llave al gas. Y este invierno que viene en Europa va a ser catastrófico, principalmente para Alemania.
Entonces muchas naciones comenzaron a darse cuenta y tener miedo y dijeron, pues yo ya no sigo mandando armas a Ucrania, ya no sigo ayudando a Ucrania, pero Estados Unidos, bajo la actual administración del presidente Biden, sigue mandando. Solamente hace un mes mandó más de $10 millones a la semana a Ucrania. Y ahora resulta que cuando le piden cuentas a Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿dónde está el armamento que has comprado? No, Chepo, se lo llevó Santa Claus. Entonces, esto ha creado una crisis internacional como no nos imaginamos, porque entonces el presidente Biden, al darse cuenta que pues no funcionó las sanciones económicas, este sinvergüenza, ¿verdad? Nos ha dicho que ahora le cierre el gas y a ver quién lo saca de ahí. Pues ahora pues voy a ir a Venezuela a pedirle petróleo. Ahora voy a ir a Arabia Saudita a pedirles petróleo, cuando anteriormente calificaban al presidente de Venezuela como un dictador, etcétera, etcétera, y actualmente Biden anteriormente le dijo al jeque de Arabia que era un asesino y era un pederasta, etcétera, etcétera, y ahora llega y quiero petróleo, y se da cuenta Estados Unidos que se encuentra en un estado de humillación internacional como jamás en la historia, porque la Biblia profetiza que Estados Unidos no iba a prevalecer antes de que Jesucristo regresara. No aparece en la Biblia Estados Unidos, siendo la potencia que fue desde la Segunda Guerra Mundial. Pues ¿qué le dice el jeque de Arabia? Cuando le dice Biden hace algunos meses que fue a Saudi Arabia, el presidente de Estados Unidos, le dice Biden, por el amor de Dios, produzcan más petróleo, y le dice él, no, para nada, ni un litro más, ni un medio barril vamos a producir de petróleo. Entonces se regresa a Estados Unidos, va con Venezuela. No sabemos todavía el secreto, porque no está publicado, la conversación que hubo secretamente, ¿verdad?, entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, para ver si Venezuela de alguna manera va a proveerle petróleo a Estados Unidos, porque Estados Unidos se encuentra desesperado. Ahora, ¿cuál es la desesperación de Estados Unidos? Aquí está Europa, aquí está Rusia, aquí está Biden. Biden hizo el ridículo. La OTAN hizo el ridículo. No pudieron sacar de Ucrania a Putin. Y ahora Europa, que es la manzana de la discordia que está en medio de Estados Unidos y de Rusia, se está hundiendo en su economía y se están muriendo de frío. Y para acabarla de amolar, para hacer otra decisión completamente psicópata, así le puedo llamar yo, loca, el Nord Stream, o el gasoducto que pasa por las repúblicas o los países bálticos, que son Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, vuela hace algunos días, hace algunos meses, explota. Es el que producía el gas, o el que llevaba el gas a algunas naciones del norte de Europa. Y comienza el mundo a predecir, no, es que Rusia voló el gasoducto. Y Putin dice, pero ¿cómo voy a volar el gasoducto? Yo nada más necesito cerrarle la llave. Entonces descubren después de todo que no fue Rusia el que voló el gasoducto, sino que fue Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué sentido común tiene que Estados Unidos vuele ese gasoducto? Es que ahora, viéndose encerrado Estados Unidos, es que miren, santos de Dios, no sabemos cómo la mente humana funciona bajo las crisis. Y reaccionamos cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos acechados, sale el león que traemos dentro. Y la gente se puede volver, cuando está acorralada, cuando sabe que no, se puede volver loca la persona, y políticamente es lo mismo. Entonces Biden aquí está en Estados Unidos, ya no hay, Europa se está hundiendo. ¿Qué hago? Pues vuelan el gasoducto. ¿Y cómo demuestran que fue Estados Unidos? Porque el día que explotó el gasoducto Nord Stream arriba del mar Báltico, en ese momento había aviones de la OTAN y era un territorio marítimo que no permitían que nadie entrara porque era de la OTAN, mucho menos iba a entrar Rusia. Y los que lo hicieron fueron buzos profesionales, que está profundamente debajo del mar el gasoducto, con una estructura
pero de acero puro, que no se puede más que realmente poner bombas muy poderosas para verlo volar. Pues explotan y comienza a salirse el gas, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos, oye, pero entonces si no fue Rusia, fue Estados Unidos. No hay más que ninguna de las dos personas o de las dos naciones. ¿Cuál fue el propósito de Estados Unidos de hacerle daño al gasoducto que pueda alimentar con el gas a Europa? Cuando Estados Unidos se da cuenta de que Europa se encuentra como se encuentra y Putin hace lo que está haciendo, lo hace a propósito de Estados Unidos para debilitar el euro con el dólar y fortalecer el dólar. Háganme ustedes el favor nada más. Entonces, económicamente hay menos gas, ahora sí no va a venir de ningún lado, porque Noruega y Dinamarca estaban creando un nuevo gasoducto que ya está en acción. Y el gobierno de Estados Unidos tiene miedo de que realmente se levante Europa, porque Estados Unidos quiere dominar a Europa. Es un pleito ahora entre Rusia y Estados Unidos por el continente europeo, por la ambición de los países, porque desde la Torre de Babel hubo una sociedad secreta que se llamó el Misterio de Babilonia, que ha corrido desde el Génesis 11 hasta nuestros días, donde todos los gobiernos, césares, jefes, capitanes, presidentes, gobiernos, todos han querido de alguna u otra manera sentirse Estado Dios, gobernantes Dios. Egipto, Faraón era un dios, los césares romanos eran adorados como dioses, todos los dictadores, Alejandro el Magno fue adorado como un dios, Saddam Hussein, Stalin, Hitler, todos desde la Torre de Babel hasta nuestros días han querido ser adorados como Dios, se han sentido dioses y todos han querido formar un gobierno global. Desde el Génesis, la Torre de Babel. Hagámonos un nombre antes de que nos dispersen por el mundo y levantemos una torre como la cúspide de la religión y de la política internacional. No nos dispersemos, nos vayamos al mundo por la orden de Dios, no hagamos caso de Dios, juntémonos en un solo punto geográfico en la tierra de Sinar y ahí estableceremos el primer gobierno mundial que fue interrumpido por Dios confundiendo las lenguas. Pero la idea de quién fue de Nimrod, no, atrás de Rimnon estaba Satanás, que ha tratado de gobernar el mundo a través de un gobierno global desde la Torre de Babel. ¿Por qué Satanás? Pregunta. ¿Tiene la intención de un solo gobierno? Porque le es más fácil poder controlarlo que diferentes naciones. Si hay un gobierno mundial, hay un jefe. Cuando hay varios gobiernos ahorita somos casi 200 naciones, 200 jefes. Y algunos como el presidente de El Salvador es cristiano y está tratando de revolucionar El Salvador para poder realmente predicar a Cristo en El Salvador. Creo que es el único que queda porque el que seguía era Bolsonaro. Pero ven el pinochetazo que le dieron a Bolsonaro ahí en Brasil. Y ahora quedó Brasil, ¿verdad? Con unas protestas de más de 1 millón de personas diciendo, ¿verdad? No queremos al presidente Lula, excomunista, etcétera, etcétera. Pero el mundo se encuentra es un caldo hirviendo, es una olla express el mundo. Entonces vemos cómo esta élite va a tener a un solo hombre que la Biblia le llama el anticristo. Profetizado hace 2000 años por el apóstol Juan, por los profetas de Dios y por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, es el punto en que el mundo está llegando, a un gobierno global. Finalmente se va a establecer, gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero esto tiene que prevalecer tarde o temprano para que la palabra de Dios se cumpla. Y finalmente, ¿verdad? Vamos a terminar con este análisis psicológico de Putin para darnos cuenta que este hombre realmente podría ser un prototipo inigualable del anticristo. Porque la misma mente, el mismo proyecto
el mismo plan, los mismos tratados, desde la Torre de Babel, ha prevalecido por todas las generaciones por cerca de más de 6,000 años, 5,000 años aproximadamente. El ser humano ha creído la mentira de la serpiente en el huerto del Edén: serán como dioses. Y tú tal vez no eras gobernante, tú tal vez no eres presidente de ningún país, pero si tú eres una persona que crees que en tu casa, aquí nada más mis chicharrones truenan, mi esposa es mi sirvienta, a ver mis pantuflas aquí porque llegó el sultán y aquí se va a hacer lo que yo quiero, y te sientes, no tienes ninguna empatía con nadie, no te interesan tus hijos, no te interesa tu familia, en tu gobierno trabajas, o en tu empresa, a tus trabajadores como si fueran tus sirvientes, y cuando comienzas a creer que no necesitas ni a la iglesia ni necesitas a Dios, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida, persona que me estás escuchando? ¿Te has convertido en Dios? ¿Has creído la mentira? ¿Has creído que tú tienes las respuestas para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos? Las respuestas para tu trabajo, las respuestas para México, y se involucran en la política y en la filosofía y en la ciencia y en la tecnología, etcétera, etcétera, creyendo que todas estas ramas pueden solucionar el problema humano, que es mucho más profundo que la limitada pensamiento y conducta de nosotros, porque es un problema espiritual. Y ningún ser humano puede conocer a un ser humano más que el que nos creó, que fue Dios. Entonces tenemos que venir a las Sagradas Escrituras, tenemos que venir a Dios, tenemos que venir a la Biblia para darnos cuenta quiénes somos, qué está pasando en el mundo, cuál es el conflicto, qué está moviendo, qué intereses hay detrás de Rusia, qué intereses hay detrás de Estados Unidos, qué está pasando en Europa, por qué está tan desarticulado todo, por qué esto ha afectado todo. Y comienza el pánico. No, no tenemos ningún pánico, sino aleluya, ya nos vamos. Aleluya, gloria a Dios, ya nos vamos. Anoche teníamos una reunión que mi hermana Tere, que ya con California está tan, bueno, está tan desastroso California. Hay una migración de California a Texas y a Florida como no se imaginan. Están huyendo de California miles de familias por los impuestos, por la forma como el gobernador está tratando a todo, bloqueando las iglesias, etcétera, etcétera. Y conozco a mi hermana Tere, que tiene un doctorado en psicología familiar, se casó con un americano, ya están viviendo aquí en México, hace como 3 o 4 meses llegaron. Anoche nos reunimos algunas personas de la familia y estamos platicando acerca de todo lo que está pasando en el mundo precisamente, y llegamos todos a la misma conclusión. Me dio mucho gusto, ¿verdad?, que su esposo pensara exactamente igual y darnos cuenta que es un mundo desarticulado, es un mundo peligroso, es un mundo que el ser humano, ningún sistema, comunismo, socialismo, monarquías, república, nada va a cambiar absolutamente. Son lobos de la misma loma, como decía mi abuelo. En el hombre no está la solución del mundo. No nos hagamos ilusiones. Si tuviéramos ese presidente o este gobernante, al que me pongas, al que tú pongas, son seres humanos, no son dioses, y todos terminan de la misma manera. Todos tienen la misma ambición, el mismo deseo de control, de sentirse, de olvidarse. Artistas, deportistas, políticos, cantantes llegan a la cumbre y se olvidan de todo. Ayer estaba leyendo yo la vida al que yo considero el mejor futbolista de soccer de toda la historia, a Ronaldinho, que fue el maestro de Messi. Y yo no creo que haya uno, yo creo que en segundo lugar Maradona y en tercer lugar Messi. Pero Ronaldinho fue un jugador de fútbol extraordinario en velocidad, en dribbling, en todo. Era un genio del fútbol. Y le pasó casi todos sus secretos a Messi. Pero Ronaldinho, que venía de una extracción muy pobre en Brasil, ¿verdad?, como todos, comenzó a olvidarse y llegó a ser tan famoso Ronaldinho que en sus contratos había una cláusula que decía que él estaba exento de los entrenamientos porque se iba a poner, pero hasta atrás. Y comenzó a caer en el alcoholismo, con mujeres, prostitución. En el Mundial de Sudáfrica, ¿se acuerdan? El entrenador le dijo: ¿sabes qué? Ese contrato no me interesa. Tú, si no vienes a entrenar, no juegas. Y se puso 2 días antes, se fue, ¿verdad?, quién sabe a dónde, y
fue el único mundial donde le prohibió el entrenador no jugar. Y ahí comenzó a caer Ronaldinho. Y después de mucho tiempo lo metieron a la cárcel. Y sufrió como no se imaginan. Y actualmente, gracias a Dios, parece que Kaká, que es otro jugador ex de Brasil, lo está rehabilitando porque Kaká es pastor. Se hizo pastor después de ser jugador de fútbol de Brasil. Pero gracias a Dios que no acabó como Maradona, ¿verdad? Maradona fue una tragedia su vida, siendo un muchacho otro genio del fútbol. Pero así vemos que todo, no aguanta nadie la fama, el poder no aguanta el ser humano. Y así hay cantantes y políticos y lo que tú me quieras mencionar. Los que llegan arriba sin Dios no aguantan la presión del mundo. Se creen dioses y que pueden hacer lo que quieran y destramparse y vivir como quieran. Cuando nos damos cuenta han caído hasta el fondo. Dios ha permitido que tocan fondo, dichosos y felices los como Ronaldinho que reaccionaron y se están comenzando a levantar. Pero son contados con los dedos de la mano. Vamos a Ezequiel capítulo 38 y veamos algunos puntos muy importantes, finales de esta invasión final de Rusia sobre Israel. Nos quedamos en el capítulo 38, les recomiendo a todos que consigan las grabaciones, están en internet, están en nuestra página web, en Facebook, en fin, pero consigan las conferencias anteriores, les van a ayudar muchísimo para que cobre sentido esta serie. En Ezequiel 38, capítulo 14, que fue donde nos quedamos, vemos aquí principalmente la meta de Rusia. Dice así, Ezequiel 38, 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, o sea, al jefe, al general, al que va a encabezar esta invasión. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Cuando dice que Gog viene, o esta invasión viene de las regiones del norte, está implicando, porque es la palabra hebrea, Yereka, con Y y con K, Yereka, que es el lugar máximo al norte de Israel. Y si tú ahorita llegas a tu casa y pones un mapa, una regla de Israel apuntando directamente al norte, llegas a Moscú. Y ya no hay más, después de Rusia, ya no hay más naciones al norte de Israel. Entonces por eso es muy claro que esta invasión viene de Rusia, con Gog y Magog. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado. O sea, va a ser una multitud de naciones musulmanas unidas a Rusia para cubrir la tierra al cabo de los días. Apunten esta frase en hebreo, todos los estudiantes diligentes y profundos de la Biblia, que se usa en todo el libro de Daniel y en todos los profetas. Se tradujo al cabo de los días, los últimos días, al final de los días, pero es la misma palabra hebrea, acharit yom, así como suena, acharit yom, que significa al final de los tiempos. O sea, en los tiempos finales, antes de que Jesucristo regrese, o en los tiempos de la tribulación. Siempre se refiere a esos tiempos, específicamente la palabra de Dios. Será al cabo de los días o cuando termine ya la historia. Te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que la meta de Rusia no es Ucrania. La meta de Rusia no es solamente restablecer y restaurar las repúblicas, porque cuando en la mente de Putin existe este proyecto, volver otra vez a ser la antigua Unión Soviética, y Rusia va a ganar Estados Unidos o controlar Europa antes que Estados Unidos controle Europa, Putin sabe algo muy importante,
que se está acelerando. No solamente Putin necesita el control de Europa, necesita el control del Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente, Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, ese punto geográfico en el Medio Oriente es vital para cualquier conquistador, para cualquier dictador que esté buscando dominar el mundo, necesita controlar el Medio Oriente. Entonces, Putin sabe que el único obstáculo que tendría después de consumar lo que él quiere y la restauración de las repúblicas y levantar a Rusia, no puede tener competencia con Israel. ¿Qué es lo que acabo de decir de que está acelerando esto proféticamente? Israel acaba de descubrir gas. Y hay gas en Israel. Y cuando Putin escuchó ahora que Europa tal vez pueda comenzar a recibir la provisión que venía de Rusia, ahora de Israel, más se va a encolerizar, más se va a enojar. Y más que Israel está tratando de bombardear ya las plantas nucleares de Irán y tiene ya 2 meses bombardeando, ¿verdad?, sitios estratégicos en la nación de Siria, donde la familia Assad tiene el gobierno y el control total de Siria, y en Siria Putin tiene la única base naval en el mar Mediterráneo. Entonces Putin tiene que defender Siria y tiene que defender Irán. Y son las naciones enemigas número 1 de Israel. Entonces esto va a acelerar la situación. Israel con Netanyahu, gracias a Dios que salió él como primer ministro, porque él sí va a bombardear Irán. No va a acabar con Irán, porque Irán aparece en la Biblia, en la imagen del estatua de Nabucodonosor, con el nombre de Persia, que va a ser el gobierno, o sea, Irán va a pertenecer a una de las naciones del gobierno del anticristo. De las 10 naciones que el anticristo formará una confederación política, o la confederación se va a llamar del Mediterráneo. Entonces Putin está esperando, ¿verdad?, ya que Israel bombardee Irán o Siria para tener justificación y poder tener una razón ante las Naciones Unidas de ayudar a sus amigas vecinas. Y va a decir, así como la OTAN defiende a todas las naciones europeas, si alguna otra nación ataca a las naciones de la OTAN, yo también tengo el derecho de defender las naciones que me apoyan. Entonces vemos que este conflicto tiene que crecer y tiene que crecer hasta que finalmente explote la Tercera Guerra Mundial, que tendrá lugar en el Medio Oriente. Y dice en el versículo 17 al 23, de qué forma Dios intervendrá cuando esta invasión venga sobrenaturalmente. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú de quien hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, esta palabra tiempo es la palabra yom, otra vez, y es en aquel día, que es el día final. Cuando venga Gog, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo, yom, en aquel día, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que corresponde a la 7ª copa de Apocalipsis 16. Que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, serpientes y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. En mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, la espada de cada cual será contra su hermano, o sea, se volverán locos los ejércitos, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre. Haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Seré engrandecido y santificado
y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. El secreto más grande y el misterio más grande de esta invasión es el siguiente: ¿cuándo será? Y entre todos los teólogos que hay y todos los que estudian la profecía, ¿verdad? Proféticamente, hay un debate muy grande desde hace muchos años si esta invasión será antes del rapto, o va a ser durante el rapto, o va a ser en el milenio. Y para que esto se cumpla es importante, porque dice en el capítulo 39, en el versículo, si me quieren acompañar para que veamos la condición que es vital para saber el tiempo. Versículo 12, 39 de Ezequiel, versículo 12. Y la casa de Israel, o sea, después de esta guerra, los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Versículo 14, y tomaron hombres a jornal, o sea, van a contratar a personal que vayan por Israel, por el país, con los que viajen para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Los que dicen que va a ser en la tribulación, no puede ser, porque dice la Biblia que durante 7 meses los judíos van a estar limpiando, ¿verdad? Y quemando todo lo que quede de las armas de esta invasión. Y después dice la Biblia que después de los 7 meses harán el reconocimiento y podrán ver si realmente ya no hay contaminación. Qué increíble que hace 2700 años se escribiera esto para que pudiéramos saber realmente qué es lo que iba a suceder. Y el versículo 9 de Ezequiel 39 nos da la clave. 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Por cuánto? Ahora, si en los 7 años de tribulación el anticristo va a estar persiguiendo a los judíos, ¿cómo podrían los judíos tener el tiempo durante 7 años estar limpiando la contaminación de la guerra? Sería imposible. En Mateo 24:15 dice Cristo: cuando vean al anticristo, la abominación desoladora, huyan y escóndanse, porque viene una persecución como jamás la ha habido. Entonces, la mayor parte de los escatólogos o los que estudiamos la profecía estamos de acuerdo que tiene que ser en nuestro tiempo, antes de la tribulación, porque es el único tiempo en el que puede quedar. Y el segundo misterio de esta invasión es el siguiente: ¿acaso Gog es el anticristo? ¿Acaso Gog es el anticristo? ¿Por qué lo preguntamos? Porque dice en el versículo 23 del capítulo 28 que después de esta guerra Dios será engrandecido y santificado. Porque dice el versículo 7, 39:7, haré notorio mi nombre en medio de mi pueblo y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Entonces hay un debate actualmente en si Gog es el anticristo o esta invasión es diferente a la guerra del Armagedón. Y esto lo vamos a tratar de solucionar en el próximo estudio, para que tengan tarea de aquí a la próxima vez. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, porque tu palabra no hay nada torcido ni perverso en ella. Toda es recta a los que entienden y razonables, a los que han encontrado la sabiduría. Pero el alimento sólido es para los maduros. Los que no han madurado en el espíritu, todo esto no lo pueden entender, porque tienen necesidad de la leche. Pero la comida sólida, el alimento sólido, es para los que a través de la práctica tienen los sentidos entrenados entre el bien y entre el mal.
Cristianos que ya saben claramente cuál es tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? La santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nos has llamado a ser santos como tú eres santo, a proclamar tu evangelio, tus buenas noticias a un mundo. Qué época tan emocionante nos has llamado a vivir, Señor. La final historia de la humanidad. Tendremos oportunidades como nunca ninguna generación antes ha tenido. Estamos ante un mundo ansioso, estresado, lleno de miedo, de incertidumbre, de pánico por todo lo que está pasando, que anhelan un mensaje que les diga: Dios te ama. En una cruz Dios abrió sus manos y permitió que su Hijo muriera en nuestro lugar para darte la vida eterna, para que cuando tú mueras, mueras en paz, sabiendo en tu cama, en la ambulancia, donde tú estés, que vas a partir a otra vida muchísimo mejor, preparada por aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a Cristo en esta mañana, todos ustedes que no lo tienen. Haz segura tu salvación ya. Ya no permitas más tiempo en tu vida. El tiempo está transcurriendo con una velocidad impresionante. ¿Y quién está seguro de amanecer mañana? Nadie. Ven a la cruz. Dile a Dios ahí desde tu lugar, los que nos ven por la televisión, los aquí presentes, estas palabras con todo tu corazón, con todo tu fervor, con toda tu fe. Te pido, Dios, perdón por mis pecados. Creo que tu Hijo en la cruz pagó por ellos con su sangre preciosa. Y creo que a los 3 días se levantó de la tumba y volvió a vivir para darme la esperanza de que si Él volvió a vivir, yo viviré con Él también, si sigo sus pasos y creo estas buenas noticias que traes a mi alma. Señor Jesucristo, como creo que vives, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador, en el nombre de Jesús.